Ya se han registrado varias caravanas. Desde el año 2010, la organización Pueblos Sin Frontera ha realizado distintas acciones similares para defender el derecho al refugio de los migrantes en Estados Unidos, o por lo menos eso argumentan. En el año 2017, ellos organizaron el Vía Crucis de los refugiados y más recientemente, en el mes de abril de este año, acompañaron a un grupo de migrantes que se desplazó por el norte de nuestro continente. En aquella oportunidad, Trump acusó a esa caravana de ser una amenaza y ordenó la movilización de la Guardia Nacional. Pueblos Sin Fronteras no está involucrada en la caravana que actualmente se desplaza hacia el norte, aunque ha manifestado su solidaridad. Pero el caso es que la existencia de esta organización demuestra que esta no es una experiencia que no tenga precedentes. En ninguno de los casos anteriores, las caravanas han representado una amenaza para los Estados Unidos. De hecho, la administración actual recibió a todos los migrantes de aquella caravana primaveral, al menos todos aquellos que llegaron a la frontera. Es probable que la afirmación más cercana a la realidad sea: Estados Unidos puede poner en peligro la vida del migrante. El sueño americano puede ser una pesadilla. Un informe realizado por el inspector general del Departamento de Seguridad de Interior de los Estados Unidos reconoció que la actual administración no estaba preparada para aplicar la política migratoria de Trump de tolerancia cero, provocando que los menores migrantes permanecieran en centros de detención durante un tiempo mucho mayor al que permite la ley. Entre otras perlas, relució que Estados Unidos ni siquiera cuenta con una base de datos compartida entre los departamentos de Seguridad Interior y el Departamento de Salud de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Por otra parte, se ha documentado ampliamente lo que sufren los niños migrantes que son separados de sus padres en Estados Unidos, como por ejemplo sometimientos a tratos crueles, retenciones en centros carcelarios para menores de edad y cárceles clandestinas, abusos físicos sexuales y verbales, privación de agua y alimentos, medicación forzada de antidepresivos, estabilizadores de estados de ánimo y medicamentos psicóticos sin consentimiento y bajo coacción física y psicológica. A mediados de agosto, un informe bipartidista del Senado de los Estados Unidos reconoció que ninguna agencia federal asume la responsabilidad de asegurarse de que no se maltrate ni se utilice a los menores para el tráfico humano, una vez que el gobierno los coloca con patrocinadores que muchas veces no son sus padres y ni siquiera son parientes cercanos. Cerca de 500 niños migrantes permanecen aún separados de sus padres y secuestrados en centros de retención, mientras que las autoridades desconocen el paradero de 1.500 que ingresaron sin acompañamiento. Los países centroamericanos son responsables de esta migración. Desde mediados del siglo XX, Estados Unidos impuso su hegemonía en el centro de nuestro continente con la fuerza de los crímenes de lesa humanidad. En 1954, la CIA promovió un golpe de Estado en Guatemala y pocos años después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, comenzó una guerra civil que se prolongó durante décadas y produjo por lo menos 200.000 fallecidos. Desde finales de los 70 hasta 1992, Estados Unidos encabezó una guerra contra el pueblo salvadoreño que causó la muerte de más de 75.000 hombres, mujeres y niños. Del 79 al 80, Estados Unidos auspició la guerra en Nicaragua, en la que murieron más de 50.000 personas. En el 89 cometieron el genocidio relámpago con la invasión a Panamá. Durante toda la historia del siglo XX impusieron dictaduras y la más reciente, de hecho, fue inoculada en Honduras en el siglo XXI. Y este es el punto de partida de la caravana actual. Allí Hillary Clinton fue la estratega del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, al que secuestraron en un madrugonazo y exiliaron de manera forzada para instaurar gobiernos genuflexos a los intereses de Washington, como de hecho fue impuesto el mandatario actual. Entre los legados imperiales que azotan a Centroamérica también se encuentran las organizaciones criminales. La Mara Salvatrucha, por ejemplo, nació en Los Ángeles, entre aquellos que fueron protegidos por Ronald Reagan y acogidos durante la guerra de El Salvador en condición de refugiados dentro de Estados Unidos, y a los cuales, tiempo después, Bill Clinton exportó con prontuarios criminales de vuelta a Centroamérica.
La posguerra centroamericana ha sido signada por la imposición de otra insolente masacre llamada neoliberalismo. La gran mayoría de los centroamericanos están condenados a los estragos de las maquilas, a los tratados de libre comercio que los esclavizan y a la miseria. En este contexto, Estados Unidos emplea como instrumento de presión para contener a la migración los 500 millones en fondos de ayuda que aporta a los 3 países centroamericanos, pero las condiciones históricas y políticas forjadas por el norte han logrado que esas economías sean dependientes de las remesas. En el año 2017, las remesas a América Latina y el Caribe llegaron a 75.000 millones de dólares. En Honduras y El Salvador, las remesas representan casi el 20% del Producto Interno Bruto. Tanto demócratas como republicanos, durante toda la historia contemporánea de la región, son los culpables de la situación humanitaria y económica porque han sido ellos, las manos que han empuñado las armas que generaron y generan las heridas que obligan a esos pueblos al desplazamiento. Siguiente mito, México no ha hecho lo suficiente para impedir el avance de los migrantes. El muro existe, señores, y tiene nombre, Enrique Peña Nieto. Él inició la implementación del programa Frontera Sur, a través de la cual el gobierno mexicano se ha encargado de edificar una política con una visión muy punitiva, muy agresiva contra la migración. Según datos oficiales, entre el año 2015 y marzo del 2018, se habrían detenido a 495.590 personas sin documentos migratorios en la frontera sur de México. Algunas organizaciones denuncian también que hay violencia sistemática contra la migración centroamericana en México. UNICEF, por ejemplo, publicó el informe Desarraigados en Centroamérica y México. Señala que 60 niños centroamericanos fueron detenidos en México entre el 2016 y el 2017 por haber ingresado sin documentación al país. En el gobierno de Peña Nieto, la migración también es tratada como si fuera un crimen. Siguiente mito. Hay una crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. En ese país viven unos 44 millones de inmigrantes que constituyen el 13.5% de la población. A lo largo de toda su historia, el nivel más alto de población migrante abarcó al 14.8% de la población y esto ocurrió en 1890. Citamos a David Brooks. La inmigración indocumentada a Estados Unidos está hoy en uno de sus puntos más bajos desde el 2000 y el año pasado llegó a su nivel más bajo en casi medio siglo. Los cálculos sobre flujos de migración indocumentada generalmente se miden con base al número de detenciones por las autoridades en la frontera con México. En el año 2000 se registraron aproximadamente 1.600.000 detenciones que bajaron un poco a mediados de esa década, a poco más de 1 millón, y desde entonces han ido desplomando. Durante el gobierno de Obama se registró un promedio de 500.000 de detenciones cada año y en el año fiscal 2017 fueron solo 310.531. La cifra más baja desde 1971. Siguiente mito y mi predilecto. La caravana es chavista. De la inteligencia muy artificial del poco estimado vicepresidente de los Estados Unidos, Mr. Mike Pence, extraemos esta deliciosa comedia. Durante un evento organizado por el diario The Washington Post, el señor Pence declaró: lo que el presidente de Honduras me dijo es que la caravana de inmigrantes fue organizada por grupos izquierdistas de Honduras, financiados por Venezuela y enviados al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera. Después, la misión de Estados Unidos en la ONU emitió un tuit desde su cuenta oficial en el que acusaban a los gobiernos de Cuba y Venezuela de financiar a la caravana, pero esto no es todo. En el mundo psicotrópico del Partido Republicano surgía otro financista, el enemigo acérrimo de la Revolución Bolivariana, George Soros. Entonces, estaban sugiriendo una sociedad entre Soros y Maduro. Trump tuiteó que dentro de la caravana habían criminales y desconocidos de Medio Oriente que se habían mezclado. Pues vamos a desmenuzar este tuit como el sexto mito. Es falso que la migración
está infiltrada por pandillas, según los datos del propio gobierno de los Estados Unidos. De las 32 organizaciones centroamericanas consideradas criminales, el número de personas que intentan ingresar por la frontera es muy reducido, en comparación, por supuesto, con el número de migrantes. En un universo de 44 millones de migrantes, el número de capturas en fronteras por presuntas vinculaciones con pandillas en los últimos 4 años ha sido de 3.844. En el caso concreto de la caravana, el comisionado nacional de seguridad de México, Renato Sales, aseguró que está compuesta de familias hondureñas y que no hay maras ni terroristas. El vicepresidente Pence, no obstante, insistió en el mito y declaró que es inconcebible que no haya personas de ascendencia del Medio Oriente en una multitud de más de 7.000 personas que avanzan hacia nuestra frontera. En el último año fiscal detuvimos a más de 10 terroristas o presuntos terroristas por día en nuestra frontera sur. Aunque esa fue la estadística que él citó, pues resultó ser engañosa, porque según The Huffington Post, y además ciñéndose a las cifras oficiales, 2.554 personas fueron detenidas por sospechas de terrorismo en el año 2017 en fronteras estadounidenses, una media de 7 por día. De esas, 2.170 intentaron ingresar por aire, 335 por tierra y 49 por mar. Varios voceros estadounidenses se plegaron a la línea de la caravana del Medio Oriente, entre ellos el secretario de prensa del Departamento de Seguridad Nacional y la vocera Sarah Sanders. Pero haber nacido en el Medio Oriente pues no te convierte en terrorista. El fascismo estadounidense más bien pretende domesticar a la población aterrándola. Y así el canal Fox terminó de hacer el trabajo sucio. En uno de sus programas, un comentarista extrajo de la segunda conferencia para la prosperidad y seguridad en Centroamérica la declaración del presidente guatemalteco Jimmy Morales. En estas palabras, él informaba sobre la captura de 100 militantes del Daesh en su país. Así se consolidaba, pues, el mito. Ya no eran migrantes del Medio Oriente, sino terroristas. Cuestionado sobre el tema, el senador republicano Jeff Flake, copartidario del magnate, negó lo dicho por Trump y dijo que tratar de vincular el movimiento migrante con el Medio Oriente era una táctica de miedo. Pronto tuvo que reconocer Trump que no hay pruebas de que en la caravana se desplacen personas del Medio Oriente. Séptimo mito. Los demócratas son flexibles con la migración. Por favor, esto es falso. Ningún presidente ha deportado tantos migrantes como Barack Hussein Obama. Pero la retórica antimigrante de Trump es una mina de votos. En el año 2016 el tema pues polarizó la discusión política y el resultado fue favorecedor para conducir a Trump a la Casa Blanca. 75% de los posibles votantes republicanos consideran que la migración ilegal es un problema muy grande para los Estados Unidos. Esta polarización ha sido muy favorable en el marco electoral, pero muy perjudicial en el social. Son cada vez más frecuentes las manifestaciones de odio en contra de la migración y se ha naturalizado el discurso de la xenofobia, el racismo y la supremacía blanca en el marco político, a tal punto que de hecho ya incide en la estructura del propio Estado. El Consejo de la Patrulla de la Frontera Nacional, que es el sindicato que representa a los agentes fronterizos en Estados Unidos, es parte de los actores que participan de un nuevo video con pretensiones documentales y que intenta limpiar la imagen de los funcionarios de migración sobre el tema de la separación familiar. Las opiniones están respaldadas por testimonios de voceros de grupos fascistas y de nacionalistas blancos, como es el caso de los Proud Boys, y este video se titula Killing Free Speech y fue apoyado por el sindicato y recientemente expuesto en una proyección privada en San Diego. Después de derribar mitos, aportamos una verdad. En Estados Unidos se impuso un régimen fascista que se alimenta de desplazar el odio sobre grupos de personas, migrantes, afrodescendientes, latinoamericanos, venezolanos, musulmanes, todos por cierto pobres, porque es una clase. Los campos de concentración son las cárceles clandestinas en las que hunden en la angustia y en la depresión a miles de inocentes que son víctimas, una vez más, del imperialismo y del fascismo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza.